El libro capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 al 4 de la carta a los Hebreos capítulo 2. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así que la epístola a los Hebreos se caracteriza por una serie de solemnes avisos, amonestaciones, motivados por el gran peligro en que se hallaban los creyentes de apostatar de la fe de Cristo. Es decir, el aviso aquí que tenemos por delante, que escribe el autor a los Hebreos, surge prácticamente de las enseñanzas de la sección del capítulo 1, es decir, de la sección anterior, donde se habló de las excelencias del Hijo. Ya vimos la semana antepasada y la semana pasada, y hablamos acerca de las excelencias sobre el Hijo o sobre las excelencias del Hijo, y pues tan sublime que es su persona, pues el dejarle sería un gravísimo crimen espiritual. Es decir, dejar a Cristo con tan sublime excelencia, como bien hemos visto en el capítulo 1, sería un grave error para quienes lo quieran dejar. Y era lo que estaba sucediendo, pues precisamente con los creyentes de aquella época, a quienes se les escribe esta epístola a los Hebreos. Querían dejar la fe, querían volver atrás. Así que dejarle a este excelentísimo Hijo, el Hijo de Dios, el que está por encima de todo, el eminente, el prominente Hijo de Dios, dejarle sería un gravísimo error, como bien dice en el texto al que comenzamos, capítulo 2, versículo 1, donde nos dice, por tanto, es necesario que atendamos con más diligencia a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Así que aquí luego se contrasta con la palabra dada aquí por mediación de ángeles en el Sinaí, con aquella que se dio por el mismo Señor en el Evangelio, y recibían el castigo merecido los infractores de la primera, si ellos reciben castigo por haber rechazado la palabra que fue dada a Moisés por medio de ángeles, pues ¿cuál no será el daño espiritual de quienes desprecian el anuncio de la salvación tan grande hecho por el mismo Hijo y por sus siervos? Así que la apostasía no suele producirse de un momento a otro, no es algo de que se produzca de un suceso momentáneo, sino que más bien es el resultado de todo un proceso, de enfriamiento, al que se añade quizá, como en el caso de estos hebreos, una fuerte presión pues desde afuera. Recordemos que había persecución, que venían herejías, que estaba el gnosticismo también a la orden del día, que había persecución por el Imperio Romano, había opresión, había situaciones de todo ese tipo, y eso estaba haciendo que la iglesia se estuviese desanimando, o los creyentes de ese tiempo se estuviesen desanimando. Así que ha habido muchísima discusión también sobre el sentido exacto de la frase no sea que nos deslicemos. Hay una frase que dice así: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Así que quizá la metáfora que más nos ayuda a entender este significado
pues puede ser la de un barco cuyas amarras se han roto, deslizándose luego casi imperceptiblemente del muelle. Se va a la deriva. Y cuando los marineros se dan cuenta, pues la nave ya va a la deriva, llevada por una fuerte corriente. Pues así los hebreos, por su descuido y su desánimo frente a la persecución, pues se apartaban progresivamente de Cristo, con el peligro de volver totalmente de nuevo al judaísmo, lo que ellos habían practicado antes. Así que el escritor a los hebreos bosqueja y hace 5 advertencias puntuales en esta epístola a los hebreos, que la vamos a ver a lo largo de esta 13 capítulos a los hebreos. Pero vamos a mirar esas 5 advertencias rápidamente. La primera es la advertencia contra el descuido, el de no descuidarse, que están en el capítulo 2, versículo 1 al 4, que hemos acabado de leer. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sí ve? Lo primero que está hablando es del descuido. Una segunda advertencia que hace el autor a los hebreos es contra la incredulidad. Y eso está en el capítulo 3, versículo 7, hasta el capítulo 4, versículo 16. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Sí ven? La primera advertencia contra el descuido. La segunda advertencia que hace el autor a los hebreos contra la incredulidad. Y una tercera advertencia contra la inmadurez. Capítulo 5 y capítulo 6 de los hebreos. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí nota? Entonces vemos 3 advertencias. La primera, advertencia contra el descuido, advertencia contra la incredulidad, advertencia contra la inmadurez. Vemos una cuarta advertencia, y la advertencia es contra el querer volver atrás. Capítulo 10, versículo 26-39 dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Y vemos una quinta advertencia que hace el autor a los hebreos, que dice advertencia contra el rechazo a Cristo. Es decir, eso está en el capítulo 12, versículo 25 al versículo 29. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Entonces vemos 5 advertencias que van en un sentido progresivo. Como bien decíamos hace un momento, esta apostasía de los hermanos del primer siglo no se daba de un momento a otro, no era repentino. Eso no se producía de un momento a otro, sino que más bien era el resultado de todo un proceso de enfriamiento que comienza ¿cómo? Con estas 5 advertencias que hace el autor. Comienza con un descuido. ¿Sí nota? Comienza con un descuido, tal vez ya no se ora, tal vez ya no se va a la iglesia, tal vez empieza con un descuido y llega a un punto donde ya ese descuido se convierte en incredulidad. Y después, con el proceso, esa incredulidad pasa a un punto de inmadurez. Y de la inmadurez va creciendo y pasa a un punto de querer volver atrás, hasta el punto final que concluye terminando con rechazar definitivamente a Cristo. ¿Sí ve?
Comienza con un descuido y termina rechazando a Cristo. Por eso el autor hace esas 5 advertencias. Sin embargo, el hecho mismo de dar el aviso, de advertir, de escribir esta epístola, muestra que el siervo de Dios tenía aún esperanzas, todavía, de hacerles ver el peligro en que estaban, con el fin de que descansaran tan solo en el autor y en el autor y consumador de su salvación. Allá es donde quiere llevarlos el autor a los hebreos. Y él publica la gran salvación, o la publicación de esa gran salvación. En el versículo 3, versículo 4 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad? Así que hallamos aquí preciosas enseñanzas en estos versículos sobre la manera en que el Evangelio fue revelado y transmitido en los tiempos apostólicos. En primer lugar, lo primero que vemos es que el primer anunciador del Evangelio, de las buenas nuevas, fue el mismo Señor Jesucristo, quien se aplicó a sí mismo la hermosa profecía del heraldo de la salvación. Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Eso lo dice Isaías. Y en las palabras del mismo Jesús, en Lucas capítulo 4, dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, dice Lucas 4:17. ¿Y se le dio a quién? A Jesús, en la sinagoga, para que leyera, que era una costumbre leer las escrituras en la sinagoga. Ya lo hemos dicho en las mañanas, que se leía todo lo que es la Torá, el Pentateuco para nosotros, y algunas porciones sí, de los escritos de los profetas. En este caso, Lucas narra lo siguiente acerca de Jesús estando en una sinagoga. Dice: y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiéndolo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, es decir, lo que acabamos de leer, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así que no solo proclamaba en Galilea: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. No solamente hacía eso el Señor, allá como según dice Marcos 1:15, sino que demostraba el sentido y el poder del Evangelio a través de sus maravillosas obras de sanidad. Y luego echó el fundamento de toda bendición por el sacrificio de sí mismo en la cruz. Ya decíamos esta mañana también que todo lo que dio sustento a lo que enseñó Jesús, a lo que hizo Jesús, a las direcciones que dio Jesús, todas esas cosas cobraron peso, sustento en la cruz. Si Jesús no hubiera ido a la cruz, no hubiese muerto, no hubiera resucitado, hermano querido, se hubiera convertido en otro líder más, otro charlatán más, otro palabrero más. No hubiera pasado de ahí. Pero mire que todo tenía sustento en la obra magnífica de la cruz. Todo lo que enseñó. Así llega a ser la misma sustancia, por decirlo de alguna manera, del Evangelio, como único camino, como única verdad y como única vida. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que lo primero que vemos ante
la manera en que el Evangelio fue revelado y transmitido es que el Señor Jesucristo fue el primero en quien predicó el Evangelio. Él mismo se aplicó a sí mismo lo que decía Isaías: el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió y me ha enviado a predicar. El primer predicador no fue Pedro, el primer predicador no fue Pablo, el primer predicador fue el mismo Señor Jesucristo quien predicó el Evangelio. Mire qué interesante. Ahora, los testigos apostólicos, es decir, quienes él formó, confirmaron también y proclamaron el mensaje que el Señor comenzó a publicar, pues la plenitud de la proclamación tuvo necesariamente que esperar hasta la obra consumatoria, digámoslo así, de la cruz y la resurrección. Es decir, los apóstoles no podían comenzar a predicar hasta después de la resurrección de Cristo. No podían ellos estar predicando de Cristo si Cristo todavía estaba entre ellos. Por eso Jesús les da las indicaciones antes de subir al Padre. Él dice: no se muevan de Jerusalén, no se muevan. Les dice: y quédense allí hasta que venga la promesa del Padre, y cuando venga el Espíritu Santo me seréis testigos, es decir, me seréis marturos en el griego, que significa mártires. Es decir, empiecen a dar testimonio de la resurrección del Cristo resucitado. Entonces, ellos hablaron de lo que ellos habían visto y oído, siendo la obra de los 12 como testigos apóstoles de suma importancia, ya que es el único medio por el cual nosotros también pudimos recibir conocimientos exactos de la persona y el ministerio de Cristo. Jesucristo, orando allá en Juan 17, en su oración, primero dice: oro por estos, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y los que me diste, ninguno se perdió. Y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y después empieza a orar por la iglesia, por nosotros, por los que han de creer. Dice: no solamente oro por estos, sino por los que han de creer por la palabra de estos, para que sean uno. Entonces mire que el Señor, gracias al testimonio de los apóstoles, usted y yo hoy podremos disfrutar del evangelio que tenemos, porque ellos lo preservaron. Por eso se llama la doctrina de los apóstoles. Así que, ya que es el único medio que nosotros pudimos recibir, de forma que ya no seguimos fábulas artificiosas, compuestas, como bien dejó testimonio el mismo apóstol Pedro cuando escribió en su segunda carta de lo siguiente. Dice en segunda de Pedro 1:16, dice: porque no os hemos dado a conocer, ¿sí es lo que está diciendo el apóstol Pedro? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué más testigo podría uno recibir? Testigos de primera mano. Nosotros aceptamos entonces hechos comprobados, garantizados por testigos de toda confianza. Un día tendremos la oportunidad de estar con Pedro, con Juan, y preguntarles allá en el cielo, hermano. Hechos 2:21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Sí notan? Así que Pedro, allá cuando está predicando, allá después del Pentecostés, les está diciendo: todo aquel que invoque el nombre, es decir, todo aquel que reconozca su necesidad de un Salvador y que vean en Jesús el remedio de salvación, dice: ese será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Está abriendo la llave, o está abriendo la puerta al reino de los cielos a los judíos, y le está diciendo: oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Así que lo primero que vemos es que la forma como se llevó el evangelio en los principios, pues en los tiempos apostólicos, ya dijimos, primero fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue el primer predicador. Luego los apóstoles dieron testimonio, pero también el testimonio de los milagros apostólicos es interesante.
dice en Hebreos 2:4, el texto que estamos leyendo, dice, testificando Dios juntamente con ellos, es decir, con los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Posiblemente esté hablando de Pentecostés y posiblemente esté hablando de allá en casa de allá el gentil, se me escapó el nombre, de allá del gentil allá en Cesarea, que se me escapó el nombre, Cornelio. Así que posiblemente esté hablando de esos derramamientos del Espíritu Santo, pero no deja escapar ni las señales, ni los prodigios, ni los milagros. He aquí el verdadero significado de esos milagros apostólicos que constituían prácticamente las credenciales de los mensajeros. Es decir, el mensaje de una salvación por medio de uno que murió y resucitó parecía algo extraño a todo oído carnal, fuese de judío o fuese gentil, y aún no era posible apelar a una Biblia como usted y yo hoy la tenemos. Ellos no tenían los 66 libros de la Biblia, ellos no tenían el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Cuando Pablo dice, toda la escritura me es útil para corregir, instruir, enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea eternamente preparado para toda buena obra, Pablo está hablando solamente del Antiguo Testamento. El Nuevo no existía todavía. No es que los discípulos iban detrás de Jesús y Jesús hizo un milagro, escribamos, tomemos nota con fecha y todo. No, eso llegó después. Se cree que más o menos por allá después del año 40 y algo fue que empezaron a escribir. De hecho, se cree que el apóstol Juan escribió primero Apocalipsis y después escribió el Evangelio de Juan. Algunos dicen así. Entonces, hermanos, eso fue mucho después. Entonces ellos no tenían lo que usted y yo tenemos. ¿Sí notan? Ellos para predicar, entonces, ¿cómo hacían? ¿Cómo hacían para testificar de Jesús? ¿Cómo? Ellos no podían decir, vamos a ver el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. Ellos no podían decir eso porque no lo tenían. Y Pablo tampoco podía decir, vamos a ver el libro de los Hechos, porque tampoco lo tenía. Pablo no podía decir, vamos a ver 2 de Corintios, porque no la tenía, todavía no la había escrito. Entonces es que tenían una tarea bastante difícil, porque ellos no tenían lo que nosotros tenemos. Es decir, el Nuevo Testamento era imposible entonces apelar. Así que los siervos de Dios pues necesitaban una cooperación especial del Espíritu Santo para dar fe de lo que decían en el nombre del Señor. Para describir estas obras especiales y excepcionales, pues se empleaban los mismos términos en sentido inverso, es decir, que los mismos que utilizó Pedro allá en su sermón de Pentecostés en relación con el ministerio del Señor. Él habló de señales, prodigios y milagros que literalmente son poderes. Hechos 2:22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Así que el prodigio llamaba la atención del espectador por ser algo que se salía de su experiencia. Y luego comprende que opera un poder por encima de las leyes de la naturaleza que ese mismo espectador conoce. Sin embargo, por último, se da cuenta de que esta obra es una señal que revela la verdad o una verdad espiritual detrás del hecho de esa maravillosa obra o de ese maravilloso milagro. Así que el que comprendiera algo de ese milagro, pues estaría dispuesto a escuchar con toda reverencia al mensajero para recibir luego un mensaje. Y notemos bien que un milagro, como solo un prodigio, no tiene valor en sí, pues el diablo también los hace. Él también hace milagros, también hace prodigios, también hace señales. Ha de apoyar e ilustrar un mensaje, estando todo ello, tanto la obra como la palabra, en consonancia con la naturaleza de Dios. ¿Me hago entender? Es decir, de nada sirven los solos milagros si no hay palabra. Y hoy en día, hermano, le puedo decir a usted que un milagro no salva a nadie.
Un milagro no salva a nadie. Mucha gente se irá a ir al infierno con sus milagros y todo, hermano. Así de sencillo es, porque los milagros no salvan. El que salva es Cristo. Así que miremos lo que dice ahora el autor a los Hebreos acerca de Adán. Ahora está involucrando a Adán. Dice, el Hijo es superior a Adán. Aunque vamos a mirar un detalle. Yo estoy diciendo el Hijo es superior a Adán, pero vamos a mirar un detalle. Vamos a ver si usted lo capta. Vamos a ver qué tan atento está. Verso 5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Sí la está agarrando? Ahí le doy la clave. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando acá? Está hablando de Adán. Está hablando del hombre, del primer hombre. Mire lo que le está diciendo. Le hiciste, vean. Vuelvo a leer, permítame, vuelvo y leo. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Ya aparecieron las llaves o no? Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, ahora sí, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, es decir, por nosotros. En palabras más sencillas, el Hijo sujetará así, para sí, el mundo habitado. Es el enlace con la sección procedente se indica por las palabras, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, ya que el destino de estos seres celestiales era otro, está hablando de los ángeles, y es el hombre que había de enseñorear sobre la creación. Dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre la obra de tus manos. ¿Se acuerda Adán? Bueno, vamos para allá. Ya que dije que aquí no está Adán, no aparece el nombre Adán. No está explícitamente, implícitamente está hablando de él. Ya que el destino de estos seres celestiales era otro. Y es el hombre que había de enseñorear sobre la creación. El nombre de Adán, una vez más, no aparece aquí, no lo menciona el autor a los Hebreos, no se menciona, pero se sobreentiende ya que se trata de la gloria del hombre ideal. El plan, el propósito cuando Dios creó al hombre, no lo creó para que estuviera enfermito, ni para que se muriera, ni para que pasara necesidades. Otra era la intención del Señor cuando creó al hombre. Y dice que le dio toda la creación y vio que era buena y buena en gran manera. Y le dijo a Adán, tome chinito, enseñoré sobre eso, tome chinito, ahí le entrego mi creación, se la entrego buena, se la entrego en buen estado mi chinito. ¿Y qué hizo Adán? Mire lo que tenemos hoy en día, mire cómo estamos hoy en día. Nos volvimos añicos, hermano, volvimos la obra del Señor, la creación del Señor la volvimos nada, la administramos mal y ahora le estamos echando la culpa a Dios. Es que la culpa es de Dios, ¿y Dios dónde está? Pero Dios nos entregó una creación buena y buena en gran manera. Ese era el hombre ideal, el hombre que Dios tenía en su mente, en su plan. Así que, tal como él mismo lo presenta en uno de los salmos, Salmo 8, dice en el versículo 1, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos,
De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Así lo representa David en el Salmo 8, que a su vez se basa ese salmo en Génesis, donde en sublime consejo Dios anunció su propósito referente al hombre ideal. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. ¿Sí nota? Todo lo que le entregó el Señor al hombre, bueno en gran manera. ¿Y cómo tenemos la creación de Dios hoy? Vuelta, nada, en gran manera también. Qué tremendo eso. Así que este nuevo ser había de distinguirse totalmente de la creación animal por su naturaleza espiritual, capaz de tener comunión con Dios, la imagen de Dios. Bien que en cuanto a lo físico se relacionaba con el orden natural. El decreto fue, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme nuestra semejanza. Eso ya lo hemos explicado los lunes, los que están estudiando conmigo Génesis. No me voy a detener ahí en eso. Así que como tal, pudo enseñorear y sobre toda especie de vida aquí en la tierra, la entrada del pecado, ¡ay, tremendo! En la entrada del pecado en el mundo, estropeó la imagen y el dominio del hombre sobre la tierra, se hizo penoso y difícil como una medida de disciplina de parte de Dios. Capítulo 3 del Génesis, ahí está. Pero no por eso, óigame bien, no por eso abandonó Dios su plan. El plan que había decretado tan solemnemente, bien que en los medios de su realización tenían ya forzosamente que ser distintos. Era otro el destino, pero por causa del hombre, Dios tuvo que tomar cartas en el asunto. Así que el salmista, por el Espíritu de Dios, comprende que idealmente el hombre es aún Señor de la creación. Y le asombra ver el contraste entre este sublime pensamiento de Dios y la manifiesta debilidad e insignificancia del hombre. Dice, ¿qué es el hombre? Y tal como se veían después de la caída. Es decir, ¿qué es el hombre? Y mucho menos después de la caída. Salmo 8:4 dice, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. El autor de los Hebreos lo subraya un poquito más. Dice allá en el capítulo 2, versículo 8, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. O sea, le dejó todas las cosas.
Pero ha de añadir un pequeño detalle, un pero. Lo encontramos aquí, dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahí en el mismo versículo 8 de Hebreos 2. Así que el fracaso y la ruina, hermanos, son evidentes. Otro dijo por ahí, nos dejamos arrebatar lo que Dios nos dio. Lo que Dios nos dio nos lo dejamos quitar, nos lo dejamos raponar. Así que el fracaso y la ruina pues son evidentes, hermano. Vemos un mundo vuelto a añicos y el hombre está lejísimos, pero lejísimos de cumplir su alto destino. Lo que Dios, para lo cual Dios lo había determinado, Dios lo había diseñado. ¿Qué pasará pues? ¿Cómo se honrará el designio iniciador del Creador entonces, que no puede quedar frustrado? ¿Cómo se dará? Pues la contestación se da en el versículo 9 del capítulo 2 de los Hebreos. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, y ahora dice, a Jesús. Aquí ahora habla de Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Por quién? Por todos. ¿Cuáles todos? Pues todos esos que cayeron por el pecado y se dejaron arrebatar el señorío que Dios le había dado sobre todas las cosas. ¿Sí nota? Aquí aprendemos que el plan divino se cumple en el Redentor, quien quitó el pecado y la muerte por el sacrificio de sí mismo, y a quien contemplamos, como dice el texto, coronado de gloria y de honra a la diestra de Dios. El postrer Adán remediará los males causados por el primer fracaso y sujetará así para sí el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. ¿Dijo qué? El mundo venidero, que no es el patrimonio de los ángeles, sino del hombre. Verso 5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Antes de analizar aquí más detenidamente el versículo 9, debemos meditar un poquito el significado de la frase el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, del versículo 5. La voz griega que se traduce mundo quiere decir mundo habitado, el mundo de los hombres, y de ella se ha derivado la voz popular moderna, ecuménico, que pertenece o se refiere a todas las personas del mundo, a todos los países y a todos los tiempos. Todo el contexto, como ya hemos visto, subraya el dominio del hombre sobre la tierra, y la referencia es al reino en manifestación que se establecerá sobre esta tierra. ¿Cuándo? Sí, Señor, en el milenio, que es también reflejo de la nueva tierra, cielos nuevos y tierra nueva. Así que siendo tema de muchas profecías de las cuales hablaban los hebreos al fijar su esperanza en ese reino mesiánico. ¿Qué está haciendo el autor? La iglesia quiere volverse atrás, los hermanos están desanimados, los hermanos no tienen esperanza. Es lo que quiere, es un pequeño apocalipsis lo que les está diciendo acá. Les está llevando a lo que se perderían si llegan a volver atrás. Dice el postrer Adán, el Adán pasado, se dejó arrebatar todo, pero hay una promesa que se cumple en el Redentor. Y esa promesa es que un día vamos a otra vez a señorear sobre el mundo, pero si ustedes vuelven atrás, les está queriendo decir en palabras parafraseando, si ustedes se vuelven atrás, se lo van a perder. Es lo que les está queriendo decir. Hermano querido, ¿cuántas veces nosotros nos desanimamos, nos desalentamos? Y a veces inclusive decimos, Señor, ¿cuándo vas a venir rápido? Vente rápido, Señor, ya venga rápido, porque ya estoy aburrido aquí en esta tierra de tantas cosas. Venga rápido para poder entrar a disfrutar ahora sí lo que tú nos tienes preparado, esa nueva tierra. Hermano querido, pero hay que perseverar, porque el Señor dijo que el que persevere hasta el fin, ese sería salvo. Todavía no hemos ganado nada. Todavía no se ha ganado nada, hermano. Vamos en la carrera. Y el Señor dijo, el que piense estar firme, dijo Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga, hermano. Y Pablo mismo lo dijo, no que lo haya alcanzado todo, sino que aquí voy.
aquí voy. Y cuando Pablo ya sentía la espada del soldado aquí que lo estaba mirando para quitarle la cabeza, digo, ahora sí ha acabado la carrera, ahora sí me está esperando la corona, que el Dios juez justo me dará, no solamente a mí, sino a los que aman su venida. ¿Sí ve? Hermano, esta carrera de la fe es de largo aliento y hay que saberla correr, porque el Señor quiere que usted corra bien, pero que llegue bien también. ¿Sí me hago entender? Entonces esto son palabras de esperanza para quienes no las tenían en esta época y también para quienes a veces las pierden en esta. No, pero todo esto, que esta tierra está hecha un caos, no vemos nada, lloramos y no pasa nada, hermano. Pero en la agenda del Señor sí está pasando. En la agenda del Señor, en el programa del Señor, sí está pasando. Él tiene el control de todo. Así que tenían razón los hebreos al esperar que Dios cumpliera sus solemnes y reiteradas promesas. Pero lo que les era muy difícil comprender fue la necesidad del sacrificio por los pecados. ¿Cómo sí que para que se cumplan las promesas tiene que venir Cristo a morir por los pecados? ¿Cómo sí? Eso no lo entendían, patinaban con eso. Así que antes de que se pudiese poner de manifiesto el reino de Dios en ninguno de sus aspectos, el hermoso cuadro aquí del Salmo 8, pues ha de verse en plena operación aún. Pero el hombre que gobierne será el Hijo del Hombre por excelencia, es decir, nuestro Señor Jesucristo, bien que se designará a asociar consigo a una nueva familia, por Él mismo, redimida, todos los que hemos creído en Él, y toca a la honra de Dios hacer ver en el mundo lo que puede ser su hermosa creación bajo el justo y amoroso gobierno teocrático que se dará en ese milenio. El gobierno va a ser teocrático y de quien encarna en su persona todas las glorias de la humanidad juntamente con la plenitud de su divinidad. ¿Sí me hago entender? Reinaremos con Cristo. Así que descripciones de este reino las quiere conocer. ¿Quiere conocer para dónde va usted? ¿Quiere conocer lo que le espera? Papel y lápiz, mi querido, porque le voy a regalar varias citas, se las voy a dejar de tarea para que usted las lea en esta semana. Rápidamente, papel y lápiz, rápidamente, el lápiz más rápido del oeste. Isaías 4, 2, 6, ahí le va a hablar de ese reino para donde usted va, lo que le espera a usted, hermano. Cuando esté aburrido, lea Isaías 4, 2, 6, lea Isaías 9, 6, 7, Isaías 11, 1 al 16. Todas son de Isaías. Isaías 60, 1, 22 y Apocalipsis 21, 4. Que Dios nos ayude, hermano querido. Que Dios nos ayude. Porque hay una esperanza. Sí hay una esperanza. Aunque el primer hombre se dejó arrebatar todo, hizo añico lo que Dios le entregó, que era bueno y perfecto. Sin embargo, hay una esperanza. ¿Y a dónde descansa esa esperanza? En la muerte, crucifixión, resurrección de Cristo. Esa es la esperanza. Y que Cristo dijo que un día volverá. Cristo vino por primera vez. Cristo estuvo entre nosotros. Cristo padeció. Cristo murió. Cristo fue sepultado. Cristo resucitó. Cristo está a la diestra del Padre, pero Cristo volverá. Ah, ¿por quién volverá? Pues por los suyos, hermano querido. Dijo allá Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, dice, y los que hayamos muerto seremos resucitados para encontrarnos con Él en las nubes. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dijo el apóstol Pablo. Qué esperanza que hay para nosotros, hermano querido, en medio de tanta convulsión, en medio de tantas situaciones que también a veces atentan contra nuestra fe. ¿Cuál era el problema de estos hebreos? Como bien lo bosquejan en el comienzo, hermanos queridos, 5 advertencias les hace el autor a los hebreos, que comenzaron con un descuido, que después se volvieron, que les hizo una segunda advertencia sobre la incredulidad, una tercera advertencia sobre la inmadurez, una cuarta advertencia sobre el volver atrás y una quinta advertencia, el rechazar a Cristo. Es decir, se puede rechazar a Cristo. ¿Dónde comienza? Con un descuido. Con un descuido. Con un descuido. Deje de orar, hermano. Deje de orar. Deje de buscar al Señor. Deje de leer su Biblia. Y ahí mismo empezará a abrazarlo la incredulidad.
Y después lo va abrazando la inmadurez, se vuelve pataletoso. Y después lo va abrazando el querer volver atrás. Ay, yo ya no quiero volver por allá. Y por último, ay, no me hablen de ese Cristo, yo no necesito, porque vea, tantos años le he seguido. Y mire, si nota, 5 advertencias hace el autor de a los Hebreos, que comienza con un descuido y que podía llegar finalmente rechazando a Cristo. Y se perderían todas las grandes bendiciones que el Hijo de Dios, que es superior a todo, que está por encima de todo, tienes preparada para los que le aman. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor, Dios de la gloria. Estamos en medio de un mundo convulsionado, Señor. Y ha sido, Señor, Dios de la gloria, fruto, producto, resultado, como lo querramos llamar, Señor, de nuestra desobediencia. De la mala administración de lo que tú, Señor, nos has entregado. Como bien hemos visto, Señor de la gloria, tú entregaste una creación buena en gran manera. Y Señor, nosotros por nuestra necedad, nosotros por nuestra rebeldía, nosotros por nuestro orgullo, por nuestro egocentrismo, por nuestra avaricia, por nuestra codicia, Padre amado, Señor, maltratado la creación que tú nos has entregado. Comenzando por nuestros propios cuerpos. Señor, no era tu voluntad que estuviéramos enfermos, no era tu voluntad, bendito Señor, que padeciéramos cosas, bendito Señor, pero nuestra mala administración, a veces comemos mal, no dormimos bien, a veces hacemos cosas. ¿Cuántas veces, Señor de la gloria, el ser humano le mete a su cuerpo licor, le mete drogas, le mete tabaco, le mete un poco de cosas, y después de que se enferma, entonces, Señor, ¿y por qué estoy enfermo? Y le hacerle reclamos a Dios. ¿Y por qué esta tierra está así? ¿Y por qué esta humanidad está así? ¿Y por qué la naturaleza así? ¿Y por qué llueve y nos inundamos? ¿Y por qué todo? Y haciéndole reclamos a Dios. ¿Y Dios dónde está? Hermano querido, no es culpa de Dios. Desde el principio vemos que Dios entregó a los seres humanos una creación buena, en buen estado y en gran manera. Pero la esperanza es que para recuperar esa creación que nos hemos dejado arrebatar, Cristo tuvo que ir a la cruz. ¿Sí nota? Esa es la redención. Cristo tuvo que ir a la cruz, venir a morir por nuestros pecados. Y a todo aquel que se arrepiente de sus pecados puede participar de la promesa de que Cristo un día volverá por su iglesia para llevarla a reinar con él allá por esos 1000 años, donde ahora sí habrá un ambiente totalmente, Señor de la gloria, diferente. Es decir, las cosas serán como en el principio. Señor, ayúdanos a perseverar. Señor de la gloria, ayuda a esta humanidad que, Señor Dios de la gloria, rechaza, Señor, la oferta de salvación que tú les ofreces. Oramos por nuestras familias, por nuestros conocidos, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, de estudio. Los ponemos delante de ti, los gobiernos, los poderosos, bendito Señor, los colocamos delante de ti, bendito Señor, Dios de la gloria, para que un día, Señor, reaccionen, Padre amado, y se humillen delante de ti, reconozcan, porque bien dijo el apóstol Pablo, todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo, queriendo decir todo aquel que reconozca su necesidad de un Salvador, que reconozca que es pecador, que reconozca que sus pecados lo llevan a una condenación eterna. Todo aquel que reconozca eso y venga a Cristo recibirá el regalo de la gracia, que es la salvación, pero no solamente la salvación, sino la herencia, digámoslo así, el privilegio de un día venir a reinar con Cristo. Señor Dios de la gloria, gracias, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en estas promesas. Ayúdanos, Señor, a no descuidarnos, bendito Señor Dios de la gloria, porque el autor a los Hebreos está viendo que la gente se está empezando a descuidar, que ya no están creyendo, que había inmadurez, que querían volver atrás, que ya no querían saber de Cristo. Por allá en el capítulo 10 inclusive les dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Señor, ayúdanos a no descuidarnos. Ayúdanos a orar más intensamente, a buscarte con mayor, Padre amado, ímpetu, bendito Señor, cada vez. Que entre más te busquemos, Señor, más necesidad de ti encontremos y hallemos, Padre amado. Gracias te damos en esta hora. A ti sea la gloria, Padre amado, la honra, la alabanza por lo que estás haciendo, por lo que has hecho y por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que el Señor me les bendiga, una feliz noche y un abracito para todos. Chao, bendiciones.